Nosotros sabemos de la importancia de lo que Pablo viene tratando, porque Pablo en el capítulo 3, él comienza en su carta, esta carta a los Gálatas, él comienza haciendo 6 preguntas. Él mismo va a responder esas preguntas, porque con estas preguntas lo que él busca es generar en sus oyentes como una amonestación para reflexión, porque ellos necesitan reflexionar en cuáles son las decisiones que ellos están tomando, porque la vida cristiana está marcada por decisiones que uno toma por el Señor, en el Señor, o por decisiones que uno toma en sí mismo sin el Señor. Y ahí están los Gálatas tomando decisiones por unas enseñanzas que ellos oyeron, y Pablo comienza a confrontarlos a ellos con una realidad. Y la realidad es que ellos están totalmente apartados, se han apartado del evangelio que Pablo les predicó. Pablo en otra carta habla de este que es mi evangelio. ¿Por qué Pablo hablaba de que ese era su evangelio? No es que fuera solamente el evangelio de Pablo, pero cuando Pablo dice este que es mi evangelio es porque a él se lo reveló directamente Cristo. A Pablo no se lo reveló nadie. Pablo no tuvo, como él va a decir en el comienzo de la carta de los Gálatas, como lo estuvimos leyendo y viendo en otra enseñanza, el evangelio a Pablo no se lo vino a explicar ni siquiera a los apóstoles. Nadie le explicó el evangelio. Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y a partir de ese encuentro, a través de la provisión que él tuvo y que tuvo del Espíritu Santo, Pablo comenzó a entender y le fue revelado todo ese depósito que él tenía, se le comenzó a abrir, y el Señor y el Espíritu, a través del Espíritu Santo, le comenzó a explicar el evangelio a Pablo. ¡Qué maravilla! Y entonces Pablo comienza entonces a confrontar a estos Gálatas, y en ese capítulo 3 él comienza haciéndoles 6 preguntas, comienza con esas preguntas para introducirlos, él los introduce a él en el ámbito de lo que es la fe, dado que el problema era, o el conflicto se había presentado entre lo que era la ley, la salvación por el cumplimiento del obrar de la ley, o la salvación por el cumplimiento del obrar por la fe. Y entonces ahí comienza ese conflicto, y Pablo por eso los lleva a Abraham. Ustedes ya pues han estado presentes en todo esto que hemos compartido, porque Abraham es nuestro padre de la fe, y de Abraham aprendimos muchas cosas y tenemos que seguir aprendiendo, pero las cosas, los puntos que tocamos sobre Abraham, pues nos hablan sobre la vida de Abraham, el padre de la fe, que es una vida que es modelo para nosotros. Y estuvimos hablando por qué se convertía en un modelo y por qué es modelo para todos los cristianos en todas las épocas, en todas las generaciones. Y ahí Pablo comienza a tocar la vida de Abraham, porque Pablo los introduce a ellos en el mundo de la fe y del génesis de la fe, o del principio de la fe, o de los principios que gobiernan la fe de los hijos de Dios, y los introduce ahí en el Génesis, y ellos están leyendo esa carta, y me imagino que ellos, pues está el Espíritu Santo trayéndoles a ellos muchas cosas de las que, como nos habló a nosotros el Espíritu cuando estuvimos hablando las cosas que estaban relacionadas con Abraham. Pero Pablo, después de haber tocado lo de la fe, vuelve, y por allá en el versículo 19 en adelante, pues él va a tener que explicar y va a tener que decirles a ellos que la ley tenía un propósito. No es que la ley no sirva para nada, no es que la ley no tiene ninguna función, sino que Pablo mismo le da el lugar preciso que debe tener la ley. Y ahí es cuando Pablo comienza entonces a hablarles a ellos de la importancia que tenía la ley para esos hijos de Dios que estaban totalmente viviendo la vida en Adán. Dios tuvo que hacer una selección de un pueblo a través de un hombre, porque a través de ese pueblo Dios tenía un propósito. Hermanos, Dios no hace las cosas a la loca. Dios no hace las cosas sin sentido. Dios tiene un propósito eterno.
y él necesitaba escoger toda una nación, imagínense ustedes, formar toda una nación representativa para que a través de esa nación viniera su hijo, que es la promesa que Dios va a Pablo va a contrastar justamente entre Abraham y la promesa que tuvo Abraham acerca del hijo que se le prometió, la promesa. Y entonces, para que Dios trajera a su hijo, tenían que pasar cosas. Tenía que el hombre, el ser humano que quedó en Adán, el ser humano que cayó en el pecado y que quedó en una condición pecaminosa, el ser humano tenía que avanzar en su revelación acerca de Dios, pero eso ha sido por momentos, por etapas, si se quiere decir, por etapas, donde la revelación ha ido encreciendo. Encreciendo es un término de música, ¿no? Es un tema musical, que significa de que la orquesta comienza a tocar y llega un momento donde es el momento sublime, el momento más alto. Y la revelación de Dios ha venido subiendo, así como la revelación de Dios particularmente y personalmente en nuestras vidas tiene que ir encreciendo, no decreciendo, sino encreciendo. Entonces, el Señor en la revelación, Adán, el hombre quedó en un estado adámico, el hombre quedó en un estado caído, separado de Dios, muerto. Separado de Dios significa muerto de la realidad de Dios. El hombre quedó en una realidad gobernante donde el alma humana se desconfiguró y el hombre quedó metido en una realidad, y en esa realidad el hombre está viviendo su vida, pero Dios tiene que venir a irrumpir en esa realidad trayendo visos de su revelación para que este hombre no quede totalmente destruido. Porque si Dios no participara en los asuntos del hombre, si Dios no siguiera tratando con el hombre, créanme, hermanos, que esto ya hubiera desaparecido. No habría hombre sobre este planeta si Dios no tiene una intervención soberana sobre todas las cosas. Por eso es que Dios había decidido que su hijo, que es la promesa, su hijo llegara en un momento específico de la historia de la humanidad. Su hijo no podía llegar, uno podría decir, bueno, ¿y por qué el hijo de Dios, Jesucristo, no apareció durante el tiempo de Abraham mismo? ¿O por qué el hijo de Dios no apareció durante el tiempo de los jueces? ¿O por qué el hijo de Dios no apareció durante la época de los reyes? Qué bueno que hubiera aparecido el Señor en la época de David. Qué bueno que hubiera aparecido el Señor en la época de la reconstrucción de Jerusalén, por allá, en tiempos de los profetas que lo anunciaban. Qué bueno que hubiera aparecido el Señor en esa época. Eso es lo que piensa uno humanamente. Pero uno no sabe que el Señor viene tratando con este ser humano corporativo, con este hombre corporativo que necesita confrontar muchas realidades en su alma, muchas cosas que tiene que el hombre confrontar hasta que quede el hombre plenamente convencido que lo único que necesita es al Señor. Y el Señor justamente, o el Padre envió al Hijo en el momento oportuno, no fue en el momento que uno quisiera, sino que fue en el momento donde el Señor Jesús tenía que venir. Y llegó justamente cuando Roma, uno de los grandes imperios profetizados allá por Daniel, era el imperio que era el imperio gobernante sobre el mundo conocido de aquella época, y era Roma quien se había establecido como el imperio sobre naciones y obviamente sobre la nación de Israel. Y fue en ese momento cuando salió y vino la promesa de Dios a cumplimiento. Y ahora vamos a tratar un poquito de eso en el capítulo 4, porque Dios lo hizo en ese momento, dada que ya había pasado bastante tiempo durante el pueblo, durante más de 1000 y pico de años, el pueblo estuvo
Gracias, Anita. Dice Anita que no utilice soligismos, sino que en vez de decir increchendo, diga más bien, a ver, acuérdense que Anita es de la visión española, dice que diga aumentando progresivamente en vez de utilizar neologismos como increchendo. Bueno, Anita. Entonces, no, bueno. Entonces, la revelación divina llegó en el momento justo, en el momento que lo necesitaba, en el momento oportuno, donde el ser humano había vivido con la ley durante tantos años y habían estado ya acostumbrados a la ley, tenían una cultura de la ley, tenían una sociedad sustentada en la ley. El alma de aquel pueblo de Dios, de aquellos que estaban todavía cuando el Señor Jesús vino, acuérdese que quedaba solamente ese pequeño remanente de todo el pueblo de Israel, que eran esas dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que fueron los últimos, porque Dios venía tratando con su pueblo y venía tratando con su pueblo y venía tratando con su pueblo hasta que todas las otras tribus fueron esparcidas y al final solamente quedó un pequeño remanente que todavía seguía perseverando. Acuérdense que había una parte del norte y una parte del sur, así fue dividido el reino de Israel fue dividido en dos partes, las 10 tribus del norte y las 2 tribus al sur. Para la época del Señor, ya hace mucho tiempo había ocurrido la dispersión de las 10 tribus, habían sido totalmente diseminados y quedaba todavía ese remanente de las 2 tribus. A una parte de esas 10 tribus se le llamaba el Israel y a la otra parte se le llamaban las tribus del sur, o sea, Judá y Benjamín. Y esas 2 tribus en la época del Señor seguían siendo fieles, pero como dice el Señor, y lo había profetizado, que así como fue de infiel el Israel del norte, o sea, las 10 tribus, también lo iba a hacer el Israel del sur. No es que había cambiado, sino que habían perseverado un poco más, se habían mantenido un poco más fieles, pero llegado el tiempo del Señor Jesús, ya estaban también a punto de desaparecer. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, el Señor está tratando con un pueblo, está tratando con una nación, está tratando de ir mostrando su revelación y las escrituras, pues es el cuadro, es las fotos de todo lo que pasó con el pueblo de Israel a través de la historia de toda la humanidad hasta llegar a la conformación del pueblo de Israel y hasta llegar hasta la manifestación de la promesa. Entonces, ustedes se dan cuenta, mis amados, Dios tiene un propósito eterno y ese propósito eterno no va a ser obviado, no va a ser abortado, no va a ser olvidado, sino que el Señor tenía sus tiempos. El Señor Jesús sabía eso y siempre que hablaba de los tiempos, él decía que el Padre conocía los tiempos. ¿Usted cree que el Padre no conoce nuestros tiempos? ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que está pasando en este momento en Colombia y no sabe lo que está pasando en Ecuador? ¿Usted nos cree y no piensa que el Señor sabe también los asuntos de su vida y los tiempos de la vida suya? Hablando particularmente, el Señor conoce los tiempos suyos y conoce las cosas que tienen que ser desarrolladas y Él conoce los tiempos y cómo estamos inmersos en un tiempo global donde están sucediendo cosas, donde el Señor tiene ya demarcados puntos de inflexión en la historia, donde la historia siempre toma un rumbo y ese rumbo no se le ha salido nunca de las manos al Señor, nunca, porque el Señor es soberano y Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Entonces, cuando el Señor Jesús vino, a partir de que el Señor Jesús vino, ustedes saben que la Biblia dice que se cumplieron y se llegaron los últimos tiempos. Así se le llama en la escritura, ¿no? Ustedes han visto que hay muchas veces que en las escrituras nosotros vemos justamente ese término. ¿Cuál término vemos nosotros?
pues el término de que estamos en los últimos tiempos, estamos en la era final. ¿Dice así o no dice así? Los postreros días. Los postreros días también. Si usted se pregunta, y bueno, hermano, ¿y cuándo comenzaron los postreros días? Pues déjeme decirle que los postreros días comenzaron desde el momento que el Señor Jesús vino en el cumplimiento de la última etapa en que estamos. Estamos en los postreros días y estamos en el último momento de los postreros días o de los postreros tiempos o la consumación de los siglos, también se le dice, se le ha dicho así, desde nuestro Señor Jesucristo hasta donde vamos en la historia de la humanidad, a ese tiempo se le llama los postreros tiempos o los últimos días, se le llama en las escrituras. Al momento que estamos viviendo, pues imagínense, si desde el Señor Jesucristo hasta nuestros momentos se llama así, los postreros tiempos, los últimos días, la consumación de los siglos, si eso es así, en el momento que estamos viviendo nosotros estamos en los minutos finales de esos postreros días, si se quiere decir. En la exhalación de los tiempos, mi hermano. Sí, señor, así es. Entonces, mis amados, al Señor no se le ha escapado absolutamente nada, ni nada tampoco de lo que ha hecho Dios es al azar. Dios no está haciendo las cosas así. Nuestro Padre Celestial conoce los tiempos. Justamente los discípulos estaban muy preocupados con el Señor Jesús acerca de la venida del reino. Recuerdan ustedes cuando Él resucitó allá en Hechos de los Apóstoles, y eso lo describe Lucas, ellos estaban preocupados diciendo, bueno, y entonces, cuándo será que ha de venir entonces la manifestación del reino, Señor? Dinos, ¿cuándo es? ¿En qué momento? ¿Se acuerdan lo que les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor a ellos? Porque ellos le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos tenían una idea de lo que era la restauración del reino según la parte profética. ¿Y qué les dice el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Ay, ay, ay. No os toca a vosotros, o sea, como que el Señor les dije, dejen de estar ustedes pensando, poniendo fechas, creyendo cosas que no les toca a ustedes en este momento ponerse a investigar. Ustedes entren en otro entendimiento, que es el que yo quiero que ustedes tengan, y dejen de estarse preguntando por tiempos, fechas especiales o cosas tales, porque esas cosas están en la potestad de mi Padre. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese momento. Entonces, mis hermanos, ahí Pablo en el capítulo 3, desde el versículo 19 al 29, el apóstol Pablo está, vamos a hacer, dando una explicación, diciéndole a los Gálatas que la ley sí tiene una función, ¿no? Tiene una función. Y él arranca el capítulo 4, todavía hablando sobre esa finalidad de la ley, para que a ellos les quedara claro que no era que Pablo estaba diciendo que la ley no servía, y para que seguramente muchos judaizantes pues también se dieran cuenta de que él no estaba diciendo que la ley no tenía ninguna función. Entonces en el capítulo 4, vamos a leer el capítulo, tome su Biblia allí y vamos a arrancar en el capítulo 4, porque Pablo va a decir y va a seguir hablando acerca de la ley. ¿Qué dice Pablo? Veamos lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice, pero también digo, Pablo es el que está hablando, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Wow. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Preste atención a eso, hermanos, porque él va a decir, justamente en estos días estaba hablando con un personaje eh, que conocí hace mucho tiempo. Él es cristiano, no lo veía hace mucho tiempo. Y entonces estuvimos hablando un rato
y él, dentro de las cosas que me preguntaba, pues me estaba diciendo que yo cómo veía o los procesos de la vida espiritual, o cuál era mi entendimiento en el último tiempo. Yo no me veo hace mucho rato con él. Y yo le estaba hablando de la importancia de lo que era entrar en madurez, y que si hay algo que yo estaba viendo en este tiempo era la importancia que los hijos de Dios fuéramos a madurez. Y créame que este hermano no me entendía lo que yo le estaba diciendo. Y él me decía, ¿y de qué se trata eso que me estás hablando? Y yo le dije, pues hombre, la vida espiritual la podemos entender viendo cómo el ser humano pasa por diversas etapas mientras está aquí como ser humano. Pasamos nosotros por etapas naturales en nuestro desarrollo. Nosotros nacemos, venimos a este mundo, somos bebés, somos niños, somos jóvenes, somos adultos, somos después adultos ya mayores, adultos ancianos. Y esas etapas reflejan mucho de lo que es nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo les parece a ustedes que yo no podía creer que este hermano me decía que él no registraba eso, que él no entendía lo que yo le estaba hablando, que eso que era de etapas espirituales, y que cómo así que niñez y que infancia y que madurez, que él no me dijo, no, yo no te entiendo eso que me estás diciendo. Digamos que eso es algo básico. Eso es algo eso es algo básico, y que yo sé que todos los que estamos aquí hemos hablado de eso y lo podemos entender. Pero este hermano, creo que él lleva más años en la vida cristiana que yo. Claro, él comenzó primero que yo, y este hermano lleva muchos años en la vida del Señor. Ha sido también, ha tenido liderazgo dentro de grupos y organizaciones cristianas, pero él no registraba eso. Me decía, yo no entiendo lo que me estás diciendo, mándame más bien algo como un estudio o algo, porque no te lo puedo entender. Entonces, mire que el apóstol Pablo está diciendo, también les digo, entre tanto que el heredero es niño. Pablo justamente para explicar las cosas y los tiempos espirituales, está acudiendo a una figura que era muy común en la época. ¿Cuál era la figura común en la época? La figura común en la época, ya que él como judío, pues él sabía algo de los niños, como del mundo romano, del mundo donde él es, donde vivió la cultura romana, la cultura que Pablo que estaba viviendo en la época, porque Pablo estaba inmerso dentro de una cultura. Y ellos le iban a entender, porque era muy común para ellos esto que Pablo está diciendo. Un niño estaba bajo el cuidado en una casa, lo ponían bajo cuidado de maestros, de tutores, que lo iban a estar guiando mientras el niño tenía la mayoría de edad. Y estas personas pues hacían una función, ¿no? Hacían una función. Pablo está tomando esta figura de la época, y él va a decir que entre tanto que el heredero es niño, está hablando de una persona que nace en una casa de familia, y que esa persona tiene que tener un desarrollo, pasar por las etapas, y en esas etapas de vida, mientras esa persona es niña, él nace en una casa, pero en esa casa, aunque él es dueño de todo, claro, porque si usted nace en una casa con su papá, su mamá, sus hermanos, qué sé yo, y en esa casa esos papás tienen una herencia, todos sabemos que los papás le dejan algo a los hijos. Todos sabemos que si su papá tiene algo, una casa propia, una cuenta bancaria, negocios, su papá tiene bienes materiales. Bueno, si usted tiene un papá que tiene cosas materiales acá abajo en este mundo, usted sabe que ese papá o esa familia, cuando ese papá, esos padres no estén, pues, ¿quién va a tener la herencia? Pues la herencia lo van a tener los hijos. Eso es por ley natural. Los hijos son los dueños de esa herencia. Y entonces,
los hijos dueños de todo lo que el papá tiene, pues entre tanto que ellos son niños en la casa, ellos tal vez juegan en la casa, disfrutan las cosas materiales del papá, conocen las propiedades, si tiene finca, de pronto van a la finca, están en la finca, disfrutan y disfrutan de las cosas que tienen como hijos, pero lo que de pronto un niño ignora es que eso que tiene el papá, pues finalmente es de él. Por eso Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño. Un niño significa una persona todavía que es carente de un entendimiento y sobre todo un entendimiento relacionado con la responsabilidad, porque es un menor de edad. No le podemos exigir al niño una responsabilidad, dado que es un menor de edad y no tiene entendimiento todavía para manejar asuntos y cosas que son las cosas de los grandes. Digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Bueno, en aquel tiempo las casas era muy común que las personas de recursos, las personas adineradas, tuvieran esclavos. Ahora, usted tiene en la casa, tiene a sus hijos, estamos hablando en la casa de esa época, en la que Pablo está contextualizando lo que él va a estar explicando. En la casa habían hijos y los papás, los padres también tenían esclavos. Los esclavos estaban también ahí en la casa. Los esclavos estaban al servicio de esa familia. Los esclavos vivían con ellos. Los esclavos no tenían nada. Realmente un esclavo no tenía nada, porque todo lo que el esclavo produjera en la estadía de su esclavitud, pues era de estos amos. Entonces, mire la condición, aunque el esclavo pueda que los esclavos también tuvieran sus niños, y esos niños nacían en la misma condición de su papá, de esclavitud, y esos niños que nacían en esclavitud iban a crecer, iban a desarrollarse, pero aunque su papá tenía cosas que había logrado de pronto dentro de esa esclavitud, esas cosas no eran del esclavo, esas cosas eran del amo. Esto es tremendo, porque lo que está diciendo Pablo es que el esclavo realmente no posee nada. El esclavo no tiene nada. Y entonces lo que está diciendo Pablo es que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué en nada difiere el esclavo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué en nada difiere del esclavo? Les escucho a los hermanos. A ver, Germán. Porque pues tú mismo lo estás diciendo, no puede tomar nada en propiedad, no puede disponer de nada, ¿no? Simplemente se limita a lo que reciba de parte de otros. Bien, muy bien, Germán. ¿Quién más? A ver, Luz Elena, mi hermana. Pienso que como niño, pues él solo disfruta, pero no reconoce todo el alcance de lo que en esa posición que tiene, pues va a poseer. O sea, es como que lo disfruta y ya no tiene el reconocimiento del alcance que tiene. Muy bien, mi hermana Luz Elena. Ana Milena. Como decía Luz, puede disfrutar las cosas, los bienes que tiene, pero no los puede administrar. No están a su disposición para administrarlos. Exacto, muy bien. Muy bien. A ver, la hermana Ángela. No tiene la capacidad para hacerlo. Muy bien. Está bien. A ver, Alecito. Pues yo me pongo como en los zapatos de un esclavo, y un esclavo pues no es cuidadoso con las cosas que le ponen a hacer y todo lo hace es como obligado porque nada es de él. El esclavo sabe que nada es de él. Y pienso que un niño pues también pues es descuidado con las cosas que en el momento él no comprende que son de él porque es un niño. Entonces pienso que, pues dije, y uno de esclavo hace las cosas y las hace por obligación, porque es muy complicado cuando uno sabe que
que nada es de uno y que aparte de eso, pues en el contexto de, si nos vamos pues a la esclavitud africana, aunque nosotros sabemos que la esclavitud en Judea era algo diferente, pero pues se parecen en lo mismo, ellos no eran dueños de nada. Muy bien lo que han dicho los hermanos. En realidad el esclavo no es dueño de nada, aunque está allí. Pero el niño, el heredero también está allí. El esclavo nunca va a poder administrar, el esclavo nunca va a poder hacer transacciones, el esclavo nunca va a poder hacer cambios, el esclavo nunca va a poder manifestar su derecho de propiedad, el esclavo nunca va a poder hacer multiplicar a conciencia sus bienes. El esclavo nunca iba a poder hacer eso. El esclavo no iba a manifestar una mayordomía de dominio sobre las cosas. Simplemente él estaba allí esperando que su amo lo tuviera allí, esperando que su amo pues le diera una buena vida. Mientras él se esforzaba, mientras él trabajaba, hiciera las cosas bien, pues esperaba que su amo le diera una vida retributiva, pero él no era dueño absolutamente de nada. De la misma manera, el esclavo no podía contar con nada, cosa diferente al heredero. Entonces Pablo va a utilizar esa figura de la época para abrirle a los ojos a los Gálatas. Esto es tremendo, porque así como yo les decía que este hermano no entendía, este hermano con el cual hablé, no entendía de las cosas espirituales en cuanto al proceso de crecimiento espiritual, pues aquí Pablo nos está poniendo en evidencia de que en nuestra vida espiritual también hay una infancia. Y tal vez nosotros llegamos al Señor, nacemos en el Señor, comenzamos a crecer, comencemos a participar de la familia de Dios, comenzamos a participar de las cosas de Dios y quizás nosotros no entendemos ni tenemos claridad qué significa eso. Usted fue injertado en el momento que usted creyó. Pablo acaba de hablar del bautismo en Cristo, y usted fue injertado en el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo espiritual, en ese cuerpo místico, y usted ya tiene todos unos beneficios, todos unos recursos, tiene todo lo que necesita mientras viva en esta tierra y después de que se vaya de esta tierra. Pero usted no es consciente. De pronto usted juega en los corredores del reino y todavía usted no sabe de qué se trata el asunto. Usted juega, va, viene, disfruta de las cosas que tiene el Señor, que le ha dado el Señor. Usted va, viene, pero usted no es consciente. No es consciente de que el Señor quiere hacer algo con usted, porque el Señor quiere que usted sea consciente. Un niño no es consciente, es inconsciente. Usted tiene que pasar a una conciencia de las cosas que le han sido entregadas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermana Rebeca. Sí, Carlitos. Con respecto a lo que estás hablando, a mí me llama la atención algo que se me viene a la mente, y es cuando... Y más bien, quizá yo quiero expresar algo más bien en lo contrario de lo que tú estás diciendo, que a veces eso de no tener conciencia, pero yo, por ejemplo, veo el ejemplo del mismo Señor Jesús. O sea, Él es una muestra, ¿no? De cómo Él a los 12 años fue al templo cuando fueron a presentarle, y tenía ya la edad como para ya ir al templo, y en lugar de seguir el camino con María, con José, él se quedó en el templo y se quedó hablando con los maestros de la ley. Y bueno, 3 días, y los papás, ellos estuvieron buscándole, y bueno, y sabemos la historia, ¿no? Cuando María y José llegan y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él responde: no sabían que en los negocios de mi padre tenía que estar. Entonces, a mí me llama la atención esto, porque más bien a veces nosotros también somos niños todavía,
y muchas veces pensamos que ya podemos estar, que yo puedo estar en un púlpito o que ya puedo estar, y a veces nos confundimos también y pensamos que ya estamos listos para enfrentar todo lo que conlleva esto, ¿no? Y lo que hemos estado viendo, que cómo se necesita esa madurez. Entonces pienso que en el proceso del Señor también, no sé, quizá eso es lo que nos pasa a nosotros también, pero vemos que de ahí no se vuelve a saber más del Señor, sino que Él tuvo que regresar con sus padres. Y Dios le tenía que seguir capacitando para la obra que tenía que realmente hacer, ¿no? Entonces, esto quería comentar porque me llama la atención esto, pero a veces también yo creo que nos sucede a nosotros que pensamos que ya estamos listos y ya podemos enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar con respecto a lo que es la vida de un hijo de Dios. Esto quería comentar, Carlitos. Gracias, Rebeca. De acuerdo a lo que tú dices, mi querida hermana. ¿Qué dice Germán? Bueno, me parece que lo que cita Rebeca es importante y viene incluso al caso con lo que nos compartías de lo que hablabas con este hermano, porque a pesar de que Jesús era un niño en su edad biológica, pero había un trabajo del Espíritu Santo en él y las expectativas de Jesús en la medida que iba creciendo, pues también iban siendo cambiadas. Jesús cada día iba siendo más consciente por el Espíritu Santo de su propósito aquí en la tierra y se iba enfocando en lo que se tenía que enfocar. Entonces, ¿esto qué nos habla? Esto nos habla de que si hay unas edades espirituales, de que si hay unas etapas espirituales en la vida de cada cristiano, pero que dentro de esas etapas, pues debemos corresponder al trabajo que el Espíritu Santo ha venido haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Obviamente el Señor no nos va a demandar a ninguno nada de lo que Él no nos haya pedido, pero la pregunta es, si está ocurriendo un crecimiento natural en mí como cristiano, si me estoy alimentando, si me estoy nutriendo correctamente en la parte espiritual, pues eso también tiene que manifestarse. Entonces, puede haber cierto grado de madurez siendo niño, como niño llegar a ser maduro, como joven alcanzar esa madurez del joven y como padre y como anciano. Entonces, aún siendo Jesús un niño, pero Jesús era un niño que estaba enfocado y que sabía hacia dónde tenía que llegar. Él estaba llenando el depósito estaba escuchando a estos doctores de la ley, pero Jesús no, pues dice la escritura que no, Jesús ahí no estaba predicando o algo, bueno, no sé, dice que él ahí escuchaba y tal vez hasta, no sé si debatía, pero me imagino que ese era en el ámbito de Jesús entender por el Espíritu Santo, pues el propósito espiritual de la ley, pero me parece que es valioso eso, ¿no? Entender que puede haber cierto grado de madurez independiente de la edad espiritual en la que estemos, pero de forma natural también tenemos que ir creciendo para alcanzar esa estatura del varón perfecto, como dice la escritura. Gracias, hermancito. ¿Qué dice el hermano Alex? Sí, siendo consecuente con lo que habla Germán, pues ahí lo vamos a ver en el versículo que sigue. Pues como menos mal el Padre, pues en el tiempo justo, envía a su Hijo y dice que nacido de mujer, o sea, nacido de María, pero bajo la ley, dándonos a entender a nosotros, pues, que era para que se cumpliera ese propósito que Él como hombre pudiera cumplir la ley que ningún hombre había podido cumplir. Entonces podemos ver que Jesús ahí en esos 12 años ya estaba haciendo el cumplimiento de la ley. Gracias, mis hermanos. De acuerdo con lo que dice la hermana Rebeca, en el proceso de la madurez han pasado muchas cosas. En el proceso de nuestro viaje, en nuestro caminar espiritual han pasado cosas. Muchas de las cosas que han pasado es que cuando llegamos al mundo de la vida del Señor, cuando nacemos de nuevo, es posible que fuimos captados en nuestra infancia por muchos hombres, instituciones, grupos, llámese como se quieran llamar, y de pronto porque hubiésemos hecho nosotros algún 2 o 3 tipos de cursos o de entrenamientos para el mundo donde estábamos, ya éramos personas grandes, maduras, si se quiere decir, nos mandaron a trabajar en algún movimiento o algún grupo
haciéndonos creer que ya éramos grandes. Y no es así. Definitivamente nosotros podemos entender que el proceso del camino hacia la madurez del Señor no tiene que ver con el hacer, sino con el ser. Y nosotros creíamos que el parámetro para medir nuestro crecimiento estaba relacionado con el hacer cosas para el Señor. Y así comenzamos seguramente mucho en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Y entonces, en la medida que íbamos haciendo más cosas y más cosas, de pronto íbamos escalando, y hablo particularmente de lo que me pasó a mí, íbamos escalando en los órdenes humanos del liderazgo, porque hacíamos y teníamos la capacidad de hacer muchas cosas. Y nos la llegamos a creer nosotros porque nos llegaron a decir que dada nuestra capacidad de hacer esto o aquello, pues ya éramos grandes. Y no es así, hermanos. No es nuestra capacidad de hacer en nuestra fuerza, en nuestro hombre natural, la que demarca un crecimiento espiritual. Y efectivamente, como lo dice la hermana, pues no es el hacer muchas cosas para el Señor, no es el indicador de que hay verdaderamente una madurez espiritual. Entonces, lo que Pablo sí está diciendo es que una verdadera vida espiritual, un verdadero crecimiento espiritual, necesita como va a decir Pedro, de una leche espiritual no adulterada para que nos dé un sano crecimiento y un sano desarrollo. Y cuando llegue el momento de hacer las verdaderas cosas que no son juego en la casa de Dios, sino es la capacidad de tomar las cosas que pertenecen de nuestra herencia. Nosotros podemos entender de lo que Pablo está diciendo que en este pasaje que la inmadurez esconde al hijo. La inmadurez esconde al hijo haciéndole parecer esclavo e impidiéndole el disfrute pleno de la herencia que le pertenece. Porque hay muchos cristianos que están allá afuera creyendo que ya son maduros, pero no tienen un disfrutar pleno de la herencia que le pertenece. Y no hay un disfrute pleno de la herencia que le pertenece porque ni ellos saben ni entienden de qué se trata esa herencia. ¿Cómo usted va a administrar una herencia? ¿Cómo usted va a poder utilizar los recursos del reino? ¿Cómo usted va a entender que el cielo está abierto para su disposición? ¿Cómo usted va a comenzar a viajar y obtener esos recursos si usted ni siquiera sabe que esos recursos existen para usted? Si usted ni siquiera los ha visto, si usted ni siquiera los puede tomar, porque yo no puedo tomar lo que no veo. ¿Sí me hago entender? Entonces, dado que el apóstol Pablo está hablando aquí a ellos de que se habían extraviado del evangelio, pues Pablo lo que les está diciendo es que hay un evangelio verdadero. El evangelio que les predicó Pablo incluía el llamado de Dios a la madurez y a la expresión de su naturaleza, e incluía la capacidad para que en esa madurez usted pudiera acceder a los recursos a los cuales le han sido dados y le han sido otorgados. Voy a leerles a ustedes este mismo pasaje, el capítulo 4, el versículo 1, se lo voy a leer en dos traducciones de la Biblia diferentes. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y en el texto de lengua actual, así se llama la otra traducción. Este mismo pasaje, se lo voy a leer. Mire cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. ¿Cómo le parece la Nueva Traducción Viviente? Ahora vean la traducción en lenguaje actual, la TLA. Lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Me gusta esa. ¿Cómo les parece a ustedes esa? Le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. A ver, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir allí? Tenemos un Padre Celestial. Nosotros somos hijos. ¿Dios es dueño de qué? ¿De todo? Si Él es dueño de todo,
Lo que es de Dios, ¿de quién es? De sus de hijos. sus hijos. ¿Otro? De sus hijos. De sus hijos. ¿Usted es hijo? Si usted es Amén. hijo, ¿usted de qué es dueño? De De todas todo. las cosas de mi Padre. ¿Usted se imagina ese entendimiento? Si nosotros verdaderamente viviéramos en ese entendimiento, voy a mostrarles sin que que no nos vamos de ahí de Gálatas lo que dice Romanos 8:32. Voy a leerle Romanos 8:32. Voy a leerle Romanos 8:32. Dice así Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? A ver, hermano, ¿lo oyó ese pasaje? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él? ¿Sí le prestó atención? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué le parece a usted ese pasaje? ¿Qué entiende usted por ese pasaje? A ver, Alex. A ver, no sé cómo expresarlo. Vamos a ver si a ver si lo puedo mostrar lo que pienso. O sea, muchos pensamos, con lo que tú dijiste ahora, muchos pensamos que somos grandes en Cristo, pues porque hacemos muchas cosas para Él. Pero en realidad somos niños espirituales que no hemos entendido que el hacer no es lo más importante en el reino, sino el ser. O sea, el Señor está más interesado en el ser que en el hacer. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo por nosotros, pues para que ahora nuestro ser se ajuste a lo que Él ya hizo. Entonces, cuando tú rematas con Romanos 8:32, nosotros nos preocupamos mucho como por hacer herederos. No sé si me entiendan la expresión del verbo. Nosotros queremos como hacer herederos. El Señor lo que quiere es que seamos herederos. Porque ahora lo que tú estás diciendo es de que pues si el Señor no lo habla muy claro, ahí dice, mire, yo ya les entregué lo más grande que yo tenía. Entonces, ¿por qué se preocupan por las minucias? Si yo les entregué ya a mi hijo que era lo más grande, ¿cómo no les voy a dar con él todas las cosas que usted necesita? Entonces, nosotros en nuestra infancia queremos hacer muchas cosas para merecernos ser herederos. Resulta que el hijo no tiene que hacer para merecer ser heredero. El hijo, como lo decías tú ahora, por condición natural y legal, es heredero. Ok, excelente. La hermana Ángela y después Germán. No te escuchamos, Ángela. Perdón, es que no sé manejar muy bien este teléfono. No, era muy similar a lo que dijo nuestro hermano Alex. No tenemos que hacer nada distinto a ser como el hijo. No a hacer, sino a ser como el hijo, porque el hijo vino a darnos un ejemplo. Entonces tenemos que ser como él hizo, confiando en su padre y nosotros también confiando porque somos sus herederos. Eso era lo que quería como añadir. Gracias, mi hermana. A ver, Germancito. Bueno, yo voy a tratar de resumirlo un poquito. No es que Dios nos vaya a dar lo más valioso, nosotros sabemos que Dios ya nos lo dio. Dios nos dio lo más valioso que Él tiene, que es su Hijo. Pero entonces, si Dios nos entregó lo más valioso que es su Hijo, ¿cómo no nos va a enseñar a disfrutar el valor de ese Hijo? Porque es que el decir de pronto todas las cosas tratan como si las cosas fueran un anexo a Cristo. No, es entender el valor de Cristo porque lo más valioso que Dios ya nos dio, que es su Hijo, es el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?
¿Sí me entienden? O sea, es decir, ¿cómo no les voy, si yo les entregué lo más valioso que tengo, cómo no les voy a enseñar el valor y cómo no les voy a enseñar el disfrute de eso tan valioso que yo les di? Entonces, mientras nosotros estemos enfocados en Cristo, mientras nosotros estemos enfocados realmente en el conocimiento de Cristo, pues cada día vamos a ir entendiendo realmente todas las cosas que tiene Cristo, todo el valor de las riquezas que tiene Cristo. Muy bien, Germancito. Angelita, cierra el micrófono, porfa. Ay, sí, sí, gracias. Maite. Carlitos y hermanos, bueno, yo me voy a la palabra ahora con respecto a lo que tú estás ahora enseñándonos. La palabra de Dios en Lucas 2:49 y un poquito más adelante, dice así, él respondió, Jesús respondió y dice, por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Entonces yo creo que esto es importante también con lo que tú nos estás diciendo, porque pues nosotros a medida que vamos creciendo y madurando en el Señor, pues también vamos heredando, porque nosotros llegamos a ser coherederos de Jesucristo. Entonces, el momento en que nosotros nos involucramos totalmente ya con Cristo, en el caminar de Cristo, como Él lo hizo en las cosas de su Padre desde chiquito, ¿ya? Entonces fue creciendo y aquí dice en la palabra, Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios. Entonces yo creo que ese mismo caminar tenemos que seguirlo nosotros en el caminar de Cristo, en madurez, para llegar pues a su estatura, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso es la involucración, la comunicación, el estar ahí. Es como la familia, ¿no? Nosotros, si nacemos en una casa, en un hogar, si nuestros padres han hecho, por decir algo, riqueza y todo tal, y si nosotros somos parte de eso, pues vamos a heredar. Igual en nosotros, con el Señor, con el Padre, con Jesús, también vamos creciendo y heredando. Eso quería compartir, Carlitos, gracias. Gracias, Maite. Muy bien. Ángela, ¿quiere decir algo o se quedó la mano levantada? Por eso la cerré y volví a empezar. Bueno, yo pienso que somos herederos desde que lo recibimos, pero debemos capacitarnos y aprender de él para poder disfrutar de la herencia. Es lo que quería como apuntar. Gracias. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. A ver, la hermana Rebeca. Creo que con lo que han hablado no hay mucho que añadir, pero quisiera solo esto acerca de esto, ¿no? En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, pienso que, claro, como todas las cosas fueron hechas por Él, por el Señor Jesús, para Él, y todo, dice, a ver, porque de Él, por Él y para Él fueron todas las cosas. Al darnos el Padre a su Hijo, nos dio todo el paquete completo, o sea, nos dio todas las cosas también que ya son herencia del Señor mismo, y al darnos al Señor, lógicamente nos dio toda su herencia, nos dio todo lo que fue hecho por Él, de Él y para Él. Eso nomás quería añadir, Carlitos. Amén, amén, mis hermanos. Todo lo que han dicho está correcto. Sí, Señor. Cuando nosotros nacemos en una casa, usted nació en esa casa y su papá de pronto ya tenía recursos, tenía empresa, tenía cosas materiales, casa, finca, tenía muchas cosas.
¿Qué hizo usted para obtener esas cosas? Nada. Yo no hice nada. Entonces, ¿qué es lo que se espera cuando yo crezca? Cuando yo crezca es con lo que yo ya soy en esa casa, porque yo ya pertenezco a esa casa, tengo que aprender en esos años de crecimiento con mi familia, tengo que ir aprendiendo que esas cosas son mías y en la medida que voy desarrollando, voy dándome cuenta de que, mi papá tiene una finca, mi papá tiene una empresa y tiene trabajadores, mi papá tiene unos recursos bancarios en el exterior, aquí, allá, tiene varias cuentas bancarias, eso también es mío. Mi papá tiene esto también, mi papá tiene, no me daba cuenta que tenía unas inversiones en el extranjero. No sabía que mi papá tenía unas inversiones también en metales preciosos. No sabía que tenía, ¿sí me hago entender? Entonces, en la medida que voy creciendo, me voy dando cuenta de qué es lo que soy dueño, para en el momento que yo pase a ser el dueño, comience a administrar y a hacer las cosas que tengo que hacer para mantener el orden de esas cosas y para disfrutar de esas cosas y gozarme porque son mías. Entonces, primero yo soy para después hacer. No es como nosotros nos enseñaron primero a hacer para tener y lo último llegar a ser. Está invertido. No es que nosotros no tengamos que hacer, tenemos que hacer, pero en un momento determinado. Y en la medida que vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta de todas las cosas que nos han sido dadas. Por eso es que el apóstol está diciendo que cuando uno está en inmadurez, cuando uno está en infancia espiritual, uno no sabe de qué es dueño, cuál es, yo no entiendo muy claramente esta palabra de Dios, qué es lo que dice allí, yo no sé qué es lo que el Señor está diciendo. Entonces yo no tengo claridad y si no tengo claridad yo no puedo poseer ni administrar esas cosas, ni utilizar esas cosas para disfrutar de esas cosas. En eso es que tenemos que estar como claros esta noche. Entonces el apóstol está diciendo allí que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, el niño es dueño de todo, el esclavo no, pero el niño sí. O sea que pareciera que la condición del niño es la misma que el esclavo, pero eso es hasta que el niño crece. El esclavo no tiene esa posibilidad. Esto es tremendo, porque el Señor está diciendo que Israel tuvo la ley como nación y mientras estuvieron bajo la ley, ellos eran como niños que ellos deberían de haber pasado como nación a un estado de madurez. Ellos estaban llamados a que cuando llegara el Señor, pues ellos lo pudieran ver y lo pudieran reconocer y ellos pudieran decir, esta es nuestra riqueza, esto es lo que estábamos esperando, pero no fue así. A ellos les pasó eso como nación, pero también pasa lo mismo en nuestra vida espiritual, en nuestro desarrollo espiritual. Cuando usted viene al Señor Jesús, usted también comienza como niño y usted también es introducido y usted entiende que usted tiene que vivir su vida cristiana bajo la ley. ¿Cómo le parece? Es que la ley es una etapa que vivimos nosotros los cristianos, una etapa espiritual. Sí. ¿Cuál etapa espiritual nosotros vivimos bajo la ley? Díganme ustedes, ¿en cuál etapa espiritual nosotros vivimos la vida cristiana bajo la ley? En la infancia. ¿Lo entendieron, hermanos? Sí, Carlitos. Asimismo, como el pueblo de Israel, nosotros podemos estar viviendo nuestra vida cristiana bajo la ley. ¿Qué quiere decir si yo estoy viviendo la vida cristiana bajo la ley? ¿Qué quiere decir eso? Cosas como qué me pongo, cómo salgo, cómo hago, qué guardo, qué no guardo. ¿Qué pasa si yo estoy viviendo la vida cristiana así? ¿Qué me está indicando eso? Pues eso es inmadurez, pero eso también de cierta manera es esclavitud, ¿no?
porque no puedo realmente vivir la verdadera libertad que es la que habla el Señor, porque Él dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuántas cosas hay en nuestro caminar en el Señor que por falta de madurez no permiten que nosotros disfrutemos plenamente? El Señor dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y yo creo que si realmente nos examinamos y miramos el avance en nuestra vida en el Señor, pues hay muchas cosas que no son vida en abundancia, sino que se han vuelto carga en abundancia, pero por falta de madurez, por vivir como en esa infancia, en esa esclavitud, dependiendo de otro, que otro me diga qué es lo que tengo que hacer y no ir a la presencia del Señor, no en esa intimidad con el Señor, no ir creciendo para aprender a escuchar la voz del Señor y para ir siendo transformados e ir creciendo en el Señor. Gracias, Germán. A ver, Angelita. Algo corto como para añadir, el cristiano recién nacido vive bajo la ley durante su infancia porque no ha conocido su posición en Cristo. Sabe quién es, pero no ha conocido su posición. ¿Y qué es la posición? Pues la que lo lleva a una madurez y a vivir por el Espíritu. Amén, hermana. O sea que ¿qué era lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas? Esos hermanos que vinieron a ustedes a hablarles a ustedes de que tenían que mantener su salvación u obtener su salvación por el obrar de la ley. Estamos hablando del obrar de la ley en su naturaleza natural, en su naturaleza como hijos de Adán. Si usted quiere guardar el obrar de la ley para hacerse justo delante de Dios, ¿sabe lo que Pablo estaba diciendo? Pues esos que le vinieron a predicar ese evangelio los quieren meter a ustedes en Adán, los quieren llevar otra vez a ustedes a inmadurez, los quieren retroceder en vez de avanzar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Te está retrasando tu crecimiento, te está volviendo a llevar a una infancia de la cual hace rato tú deberías ya haber avanzado. Y cuando usted oye a esas personas que hablan de que hay que guardar esto, que el Shabbat, que hay que guardar la fiesta de esto, ¿sabe qué es lo que está evidenciando ese cristiano? Si es un hijo de Dios, ¿sabe qué está evidenciando? De pronto usted pensará, uy, pero como habla esa persona es tenaz, es una persona tremendamente madura, espiritual. Mira lo que nos está enseñando. Si una persona, si un hijo de Dios, usted lo ve en eso, ¿sabe qué es lo único que le lleva a pensar a usted y lo debe llevar a pensar? Esa persona es inmadura. Esa persona es muy inmadura. Y me he dado cuenta de hijos de Dios que han vuelto congregaciones a la ley. Y eran pastores, y eran hombres de Dios que llevaban años y años en el ministerio. Y muy reconocidos y muy nombrados. Pero en el momento que tomaron esa decisión, eso evidenció algo. ¿Qué era lo que evidenció? Que esas personas seguramente, si eran hijos de Dios, entonces eran muy inmaduros, muy inmaduros. Eso es lo que está revelando eso, mi hermano. Y yo quiero que esta noche nos quede como claro eso. Ahí Pablo, aunque hay muchos hermanos que niegan esto de la inmadurez, Pablo habla de la inmadurez muchas veces. ¿Qué dice Alex? Mi hermano, aquí estoy viendo que por eso cobra mucha importancia cuando el Señor dice que, pues, que toca el tema del anticristo. Dice que todo aquel que niega que Jesús haya venido en carne, pues ese es el anticristo. Porque lo que nos está mostrando, nos va a mostrar allí es eso, ¿no? Que la palabra de Dios hace mucha claridad de que Jesús fue nacido de mujer. O sea, nos da a entender el Señor que Jesús hombre fue quien cumplió la ley. Por ese motivo Jesús hombre, al cumplir la ley, es que nos hace a nosotros o nos posibilita a nosotros ser redimidos. Entonces, pienso que es muy importante eso que estamos viendo y que el Señor nos está mostrando allí, porque pues muchos
muchos de pronto pues no caemos en cuenta de eso, ¿no? Que Cristo fue hombre porque iba a decir nacido de mujer y bajo la ley. O sea que la ley fue cumplida por un hombre, ya que ninguno de los anteriores, incluido Moisés, lo había podido cumplir. Este Jesús hombre cumplió la ley y por ahí es que nos abría a nosotros esa entrada para poderlo hacer en él. Ok, Alex. Alex ya va como por el versículo 4. Nosotros estamos en el versículo 1, pero bueno, mi hermano. Bueno, a ver, Germancito. Bueno, yo veo aquí algo claro, ¿no? En esta amonestación que está haciendo el Espíritu, porque es como una alarma que se enciende donde nos está diciendo que todo aquel que toma esa labor de autoridad o de enseñar de enseñar dentro de la casa del Señor y que no tenga el propósito de llevar a Cristo al conocimiento y a la formación de Cristo en cada uno, pues está llevando esa otra cosa, está llevando a ejercer cierta dominio, a ejercer autoridad con diversas doctrinas que tiene, pero es con ese propósito, ¿no? Con el propósito más como de estar siempre en el lugar alto. Yo soy el que sé, yo soy el que sé cómo está la cosa y ustedes tienen que estar abajo. Entonces eso uno lo ve también muy fácil lo identifica mucho en la vida natural, ¿no? Como, digámoslo así, en estos países subdesarrollados, como realmente, pues no es tan importante que un pueblo realmente llegue a tener conocimiento, que un pueblo llegue a capacitarse, porque pues finalmente la mano de obra, entre menos capacitada sea, pues más barata es. Entonces siempre va a haber como marcada esa diferencia donde el que está arriba va a estar siempre arriba y el de abajo va a estar abajo. Entonces yo veo eso, ¿no? Como es muy fácil quedarme como niño y no tomar responsabilidades dentro de la casa y que me den pues lo que yo creo que está bien, pero nunca voy a llegar al disfrute realmente de lo que es mío y como el que está arriba realmente, que no está llevándome ese crecimiento y esa madurez, pues también está buscando realmente es su propio rédito de esa misma condición. Entonces, finalmente, pues es entender que el Señor no quiere eso en sus hijos, sino que realmente como un padre responsable quiere que todos sus hijos crezcan y todos sus hijos alcancen la madurez para que la herencia entregada en ellos pueda ser una realidad. Ok, muy bien, mi hermano. Muchas gracias. Estamos hablando justamente de lo que el padre anhela, ¿no? El padre desea hijos maduros y el padre necesita que nosotros, los hijos de Dios, pues también querramos avanzar hacia la madurez. Pablo tuvo problemas con los hermanos de Corintios justamente por eso, y él ahí también nos habla de eso, ¿no? Porque dice que el niño entre es niño, o el hijo de Dios mientras es niño, en nada se diferencia al esclavo. O sea que por allá Pablo le va a recordar a los corintios en 1 Corintios 3 del 1 al 3, decía Pablo, oiga, yo le quise hablar a ustedes como hombres ya maduros, ¿no? Quería darles vianda. Cuando él habla de vianda, está hablando de una comida ya algo sólido, algo más estable, algo más que tiene que ver con la justicia del reino. Yo quería hablarles a ustedes de esas cosas, les dice a los corintios, pero cuando vengo a visitarlos a ustedes, encuentro que están inmaduros y es necesario que vuelva yo a darle leches espiritual, la leche espiritual de la cual hablaba Pedro también. Porque si usted es inmaduro, es una persona que no tendrá la capacidad para poder administrar lo que Dios quiere darle, porque la inmadurez limita las capacidades de administrar verdades espirituales. Y la evidencia de su inmadurez es que todavía estaban centrados en el individualismo, el cual se manifestaba en celos y contiendas. Así pasaba en los corintios, ¿no? Esa inmadurez de ellos, pues estaba centrada en ese individualismo, en interpretar la vida del Señor como muy particular, como desde los propios quereres. Y eso se manifestaba en celos y contiendas. Entonces Pablo va a decir de que ellos eran inmaduros y inmaduros equivalía también a carnales. Ustedes son carnales, porque el inmaduro en nada se diferencia al esclavo.
Entonces, desde esa perspectiva, pues el Señor nos está animando a nosotros a que no nos quedemos, por supuesto, en una etapa infantil, porque una etapa infantil es una etapa carnal. Seguimos viviendo dominados por la carne. El pecado tiene control sobre nuestra vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y usted cree que el Señor quiere unos hijos así? Pues por supuesto que no. Pablo en ese pasaje está enfatizando la ley como ayo. En el versículo 24 que ya habíamos leído, él está enfatizando que la ley era como un ayo, y eso lo estuvimos viendo en la enseñanza pasada. Y ahora él va a decir que el niño está bajo esa ley. O sea, ¿bajo qué ley? Pues la ley que expresaba Moisés era como un ayo. El ayo. Pablo sigue explicando que la ley vino antes que el evangelio. ¿Por qué la ley vino antes que el evangelio? Porque servía como un entrenador y como algo que ayudaba a desarrollar al pueblo de Dios. ¿Qué dice Rebequita? Sí, Carlitos, perdón, pero leyendo el versículo 3 en el que estamos, ¿no? Sí me llama la atención algo que dice, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Entonces parecería que donde encontramos la dificultad, igual que el pueblo de Israel, ya cuando venimos a Cristo, a más de la madurez, yo pienso que uno se acostumbra a ser esclavo, porque él dice, éramos esclavos de los principios espirituales básicos, y luego dice, pero una vez que vino Cristo, entonces antes que viniera Cristo, pero Cristo viene a darnos esa libertad, y es como que uno se acostumbró a ser esclavo, y lo que nos cuesta es salir de esa esclavitud, porque ya como que hay en nosotros esa condición, ¿no? De que vivimos en todo, éramos esclavos y no nos dábamos cuenta siquiera que lo que había en nosotros es una gran esclavitud. Y salir de esa esclavitud y hacernos a la idea de que somos libres, me imagino que para un esclavo debe ser así ese proceso, ¿no? Una vez que se le da la libertad, siempre hay esa situación hasta que realmente se convenza de que es libre, todavía lleva en él esa situación de sentirse esclavo. Entonces yo creo que esto también es lo que nos sucede, ¿no? Al no entender la libertad que nos vino a dar Cristo y continuar con eso también, ¿no? Que es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Eso quería comentar, Carlitos. Ok, muchas gracias, mi hermana. Así es. El pueblo, ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo la ley. Y durante el tiempo de la ley, los judíos eran herederos, pero eran como niños. Y tuvieron que ser controlados como si fueran siervos. ¿Por causa de qué? Por causa de su naturaleza carnal, porque todavía el Señor no había provisto la solución para el problema de la carne. Por lo tanto, la ley de Moisés era como una ley rudimentaria, era temporal y provisional, que les mostraba a ellos, durante muchos años les estuvo mostrando a ellos que ellos no podían cumplirla. Aún cuando vino el Señor Jesús, ellos todavía seguían metidos en el cuento de que sí podían cumplirla, y que es más, que la estaban cumpliendo muy bien, sobre todo la clase dirigente de aquel entonces. Ellos habían inventado toda una cantidad de sistemas. A la ley le habían puesto sistemas para ellos tratar de sentirse que eran cumplidores perfectos de la ley de Moisés, y que ellos eran la nación merecedora de los más grandes beneficios de Dios, y que estaban listos para que el Mesías regresara, porque si el Mesías regresara en ese momento, pues ellos iban a ser aquella nación que había sido prometida por los profetas cuando hablaban del reino establecido de Israel como casa de todas las naciones y como cabeza de todas las naciones. Ellos estaban seguros que si en ese momento hubieran entendido que el reino hubiese llegado,
pues ya estaban listos y preparados. Y eso fue lo que vino a decir Juan el Bautista, ¿no? Les dijo, ustedes están re mal, ustedes no se dan cuenta, ustedes creen que son cumplidores de la ley, pero ustedes están en la olla. Juan les decía, ustedes son una generación de víboras. A los dirigentes de la época, Juan les decía generación de víboras. Imagínese usted, ¿qué era lo que estaba diciendo? Pues que ustedes son de la misma naturaleza que su padre el diablo. Eso era lo que estaba diciendo Juan el Bautista, le estaba diciendo a la clase que representaba los cumplidores de la ley. Ellos eran unas personas que pensaban que estaban bien, y ese es el problema, cuando pensamos que estamos bien, porque el espíritu más complejo con el cual podemos luchar es el espíritu religioso, porque queremos aprender más de la ley, dizque para cumplir mejor la ley, porque creemos que eso nos pone en una mejor condición que otra persona que no lo cumple bajo las estrictas reglas que nosotros nos estamos colocando y tratando de entender. Pero lo que Juan está diciendo es, ustedes son una generación de víboras. Huyan porque ya el hacha está puesta a la raíz. Estamos en el versículo 1, mis hermanos. Ahora sí pasemos al versículo 2. Está hablando el Pablo todavía del niño que dice que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bueno, esta palabra tutores y curadores, la palabra como curadores como que no la entendemos muy bien, ¿no? En otras versiones de la Biblia dice, tal vez la palabra tutor sí la entendemos. Tutor y curador. La palabra curador significa como alguien que enseña, como alguien que administra, como alguien que administra. Así es. Claro, en otras versiones dice guardianes y tutores. En otra dice cuidadores y maestros o mayordomos. Bueno, ¿cuál es la idea? O sea que la ley de Moisés la compara Pablo con un cuidador y con alguien que enseña. Quedémonos con eso, con algo que enseña. La ley de Moisés servía para cuidar. Acuérdense que habíamos hablado que la ley era como los barrotes y las barandas que se le coloca a un niño para que no se caiga de la cama. O sea, estaba allí, el niño no sabe, el niño solamente ve ese impedimento y el niño llega un momento en que se aburre y el niño llega un momento en que comienza a llorar o quiere saltarse por encima de esa baranda porque él quiere salir de allí. Pero eso le enseña al niño a estar allí y lo protege, ¿no? ¿Qué dice Anita? No te oímos, Anita. Tienes el micrófono cerrado. Bueno, se quedó Anita con el micrófono cerrado. Perdón, Carlitos, era que estaba buscando la definición que encontré en el diccionario y se las quería compartir. ¿Ya? Pero no sé si tengo... Ya. Persona designada por resolución judicial para complementar la capacidad de determinadas personas que la tienen limitada. Ya. Que tienen la capacidad limitada y ellos la complementan. Bueno. Muchas gracias, Anita. De nada, Carlitos. Entonces la ley tenía una función de cuidar, de no dejar que se extraviara, de enseñar. Estaba encargada de administrar la herencia de los judíos durante su tiempo de niñez para que ellos no se fueran a perder como nación. ¿Usted se imagina que si no hubiera habido la ley, qué hubiera pasado con ese pueblo de Dios que no tenía la ley también? En la carne, pues ¿qué había pasado? Pues se había disgregado y se había desaparecido como cualquier pueblo. Y ellos, dice la palabra de Dios, que estaban allí con esos tutores y curadores había un hasta. ¿Hasta qué? ¿Cuál era ese hasta? Dice, ese pueblo de Dios estaba bajo la ley hasta el tiempo señalado por el Padre. ¡Wow!
¿Y cuál es el tiempo señalado por el Padre? Pues el tiempo señalado por el Padre es el tiempo del Evangelio. El tiempo señalado por el Padre es el tiempo del Nuevo Testamento. El tiempo señalado por el Padre es el momento en que el Hijo de Dios irrumpe en la historia humana. Ustedes saben que el Redentor fue anunciado por primera vez cuando por la seducción de Satanás el primer hombre cayó en el pecado. Sería la simiente de la mujer, como dice el protoevangelio allá en el Génesis 3, sería la simiente de la mujer la que heriría la cabeza de la serpiente. Pero pasarían milenios antes de que llegara el cumplimiento del tiempo en que el Redentor descendería a la tierra. ¿Y esto por qué fue así? Pues Dios quería que fuese evidente que no hay otro camino para ir a Él que el camino de la gracia de parte de Él y el de la fe de parte del hombre. Nosotros sabemos que a partir de la primera venida de Cristo, este tiempo llegó cuando por fin el ayo los llevó a Cristo, porque la ley y ese ayo, ese cuidador, tenía como misión, como ya lo había dicho Pablo, era llevarlos a descansar en Cristo y decir, después de miles de años de estar tratando de cumplir la ley, decir, no, definitivamente Dios, Señor, no podemos. ¿Qué se supone que pasaría con la ley? Que ellos tenían que llegar al hastío, así como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y llegaron al hastío de la servidumbre, de decir, Padre, ayúdanos, manda tu mano poderosa. Así los llevó al hastío de querer cumplir la ley, de creerse ellos cumplidores de la ley, y que ellos pudieran también llegar a decir, Señor, líbranos de esta condición, muéstranos tu mano, danos tu mano, Señor, para salir de esta condición. En ese momento fue que llegó el Señor Jesucristo. En el momento ya del agotamiento y del cansancio de ver una nación gobernada por unos hombres que se habían tomado las cosas de Dios como suyas y donde ellos oprimían al pueblo, porque ellos decían, ponían pesadas cargas en el pueblo, y dice el Señor Jesús que ponían cargas y ni ellos mismos eran capaces de cumplir las cosas que ellos ponían. ¿Cómo les parece a ustedes? El nivel de opresión espiritual. Entonces el Señor vino en el momento justo de la desesperación, en el momento justo del cansancio y del agotamiento, cuando los que tenían que oír el evangelio y a tomarse del brazo de Dios. ¿Y quién es el brazo de Dios? Pues su Hijo. Hoy nos